Hey, ¿qué pasó, entendidos? Un saludo para todos ustedes que están viendo este vídeo y que van a compartir este video con los demás, con los suyos. Bueno, es importante que todos nosotros los enteremos y tengamos ese conocimiento de la palabra del Señor. Bienvenido usted si es por primera vez que está en esta página. Bienvenido a este lugar, por algo está aquí. Y bien, también bienvenido a aquellos que se suscriben a YouTube. También bienvenidos a YouTube. Y vamos a seguir con el conocimiento hablando de lo que venimos hablando sobre el tiempo del fin de todas las cosas y también del arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué tiempo será? Porque es una discusión que viene ya de tiempo atrás. Unos que dicen que al principio, nosotros que decimos que lo vamos al comienzo, a la mitad, y la otra mayoría que dice que lo vamos al final, cuando Jesús viene en segunda venida, cuando todos lo ven. Pero estamos demostrando que es a la mitad, al comienzo del tiempo del fin, es decir, de la gran tribulación al principio. Por tanto, quédese aquí, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos allá. Entonces, hermanos y amigos, vamos con este conocimiento, como venimos desarrollando series de videos, con este conocimiento que Dios nos ha permitido conocer por medio de las escrituras, las profecías bíblicas, sobre las profecías bíblicas. Quiero aclarar antes de continuar que profeta no solamente es aquel que recibe una profecía por medio de un sueño, una revelación, sino que también somos nosotros profetas. La Biblia los llama los profetas mayores. ¿Por qué? Porque es la profecía más segura que tenemos, es la palabra de Dios, la palabra, las profecías ya escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros los que hablamos de la palabra de Dios o profecías de las Escrituras ya escritas, palmadas en papel, entonces estamos profetizando. Entonces, hermanos, si nosotros decimos y trazamos mal la palabra del Señor, porque aquí estamos diciendo que Dios dice, Dios fue, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios. Por tanto, todo lo que nosotros hablamos y confirmamos, estamos diciendo que Dios es el que dice estas cosas. Por tanto, no podemos llamar a los falsos profetas a aquel que recibió de Dios, digamos, por medio de un sueño, una revelación, que tuvo una visión y que se lo ponga a alguien más. Claro que ese profeta ya no puede dar una revelación diferente a lo que está aquí, entonces sería un falso profeta y lo reconoceríamos de enseguida. Pero también nosotros estamos profetizando cuando hablamos la palabra de Dios. Y si nosotros profetizamos mal, es decir, interpretamos mal las escrituras, somos falsos profetas, es decir, somos mal administradores, es decir, somos unos siervos o consiervos mentirosos. Porque aseguramos cuando cierta profecía o cierta palabra que está aquí escrita en la Biblia, decimos, el Señor dice, y tal vez la interpretación está mal, entonces quiere decir que el Señor no ha dicho nada, y que no es así como lo estamos interpretando. Por tanto, dice la palabra del Señor, ay de aquel profeta que diga que el Señor ha hablado y dice así, y el Señor no ha hablado así. Entonces hay para nosotros los que enseñamos, los que estamos profetizando esta profecía. Pero yo tengo mucho cuidado y mucho temor sobre esto, por eso trato de la manera como le dijo Pablo a Timoteo, y no me canso de decirlo, que hay que trazar bien la palabra de verdad, porque así nos salvaremos nosotros, lo que estamos escudriñando, y las personas que están aprendiendo lo que nosotros estamos enseñando. Por tanto, hermanos, vamos a hablar ahorita de los que vamos a ser salvos. Después cuando terminemos esta serie, es una serie muy larga, por tanto vamos a hacer, digamos, videos separados, porque no nos va a alcanzar un solo video. Vamos a hacer una serie de videos sobre este tema, sobre los salvos. ¿Sabía usted que los salvos no solamente son un grupo, sino que son varios grupos en diferentes, podríamos decir, tiempos? Pero algunos hermanos o consiervos lo ponen en un solo grupo a todo. Entonces allí viene la confusión.
más no se han dado cuenta o no han escudriñado lo que Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que nos enseñó a Jesucristo, escogió para nosotros los gentiles para que fuéramos perfeccionados por medio de ese conocimiento, y nosotros que estamos aquí también podamos darle ese conocimiento que nos ha dado por medio del Espíritu Santo y el apóstol Pablo hacia nosotros. Por tanto, hablar del arrebatamiento era, en otro tiempo no era, digamos, algo conocido, es decir, hasta que resucitan los muertos. Esto era un misterio, y también que los vivos vamos a ser transformados, un grupo de vivos, que estemos con vida en el tiempo que Jesús venga en el arrebatamiento, estaremos vivos. Entonces era un misterio. Entonces, algunos conocían una parte que había resurrección, y otros decían y negaban todo esto, que no había digamos, resurrección de los muertos, sino que cuando moría, hasta allí llegaban, como hay algunas religiones hasta el día de hoy que piensan lo mismo. Pero el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña esa orden de los salvos, ese orden que va a llevar los salvos, como Dios va a rescatar a ese grupo. Por eso, entre tantos salvos que van a haber, ahí están las primicias, se conocen como las primicias. Las primicias son los que heredan todas las cosas y que conforman el cuerpo de Cristo. Por tanto, nosotros, las primicias será la esposa del Señor Jesucristo, un simbólico como un casamiento, lo compara como un casamiento. Entonces, por ende, Jesucristo es la cabeza y los primogénitos, lo demás. Entonces, los otros van a ser salvos, otros grupos sí van a ser salvos, unos de diferentes maneras, pero sí lo serán, pero ya no serán primogénitos de Dios, sino que ya vienen siendo como los otros hijos. Es decir, un ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo muy sencillo. En los hogares de los esposos de una mujer y un hombre, ya con su hogar, con su familia, ya casado, tienen hijos, y siempre se conoce como el primero que llega a la familia, que integra la familia. Ya cuando son tres, es el primogénito. Entonces, el que viene ya de segundo, tercero, cuarto, estos ya no son primogénitos, sino que son también hijos, pero ya no llevan las primicias, sino que el que hereda y el que, según la escritura, es el primogénito. Entonces, así el Dios tendrá también muchos hijos, más hijos, pero la diferencia es de los primogénitos, que estos son los que van a heredar y los que van a andar por todas partes donde esté el Señor Jesucristo, y son herederos y coherederos del reino celestial. Aclarando esto, vamos a irlos rápidamente a conocer esto. Primera de Corintios, si tiene usted su papel, su cuaderno, le invito a que lo traiga, o si no, pueda bajar este video, o lo puede andar en su teléfono, o lo ve siempre, sea aquí en Facebook, en El Tiempo No Será Más, o en YouTube, lo puede ver ahí cuando usted tenga esa disposición o tiempo para poder acceder a estos conocimientos. Si usted no lo sabía, pues hoy le vamos a enseñar esto, y si usted lo sabía, pues qué bien. Esperemos estemos en la misma sintonía. Dice Primera de Corintios capítulo 15, lo vamos a ir al versículo 22 para poder entender. Sería bueno leer todo el capítulo, pero no lo vamos a hacer porque por el tiempo de el vídeo, que no sea demasiado largo. Entonces vamos a leer desde el versículo 22, en que usted puede leerlo en su casa desde el principio, todo el versículo, para que pueda entender lo que aquí se está hablando. Entonces, con respecto a los salvos, a los que van a ser vivificados, vamos a hablar eso después. Cada orden, según el orden de los salvos, vamos a ir hablando quiénes son los primogénitos, quiénes son de la primera resurrección, quiénes van después del milenio y lo que viene a ser el Señor en su segunda venida. Entonces leamos, dice así, el versículo 22 de capítulo 15 de 1 Corintios, dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 23, aquí está la clave, ponga mucha atención.
o léalo en su casa para que se dé cuenta. Dice así: pero cada uno en su debido orden. O sea, hasta para esto hay un orden. Dios tiene un orden para los que van a ser salvos. Son grupos de personas salvas. Entonces, lo volvemos a leer. ¿Qué le parece? Lo volvemos a leer y dice así: pero cada uno en su debido orden, los que van a ser vivificados, es decir, resucitados o salvos. Y dice, Cristo, está hablando de Cristo, que es el primero de los que ha sido resucitado, es decir, es el primogénito de toda resurrección, como lo enseña en otras partes el apóstol Pablo, y también los apóstoles lo enseñan sobre esto, que Cristo es la primicia. Y después dice, y las primicias, escuchen muy bien, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, sabemos que así es, y las primicias, es decir, nosotros, el cuerpo de Cristo, está hablando del apóstol Pablo. Cristo primero, que es la cabeza, y las primicias, que somos nosotros, o sea, los primogénitos, lo que le decía al principio. Y después dice, luego los que son de Cristo, este es otro grupo, aparte de las primicias. Luego, dice el apóstol Pablo, los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando en su venida, aquí está hablando, y vamos a ver en qué tiempo es también este otro grupo de salvos. Pues vamos a ver el tercer grupo, y dice aquí el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que después de los 1000 años va a haber otro grupo donde también serán salvos, pero hay una diferencia que lo vamos a explicar cuando estemos viendo ya los grupos de salvos, cada uno en su debido orden. Y esto es lo que lo menciona el apóstol Pablo. Pero si lo vamos a las escrituras, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 7, estamos viendo a 144,000 señalados, que también serán primicias del Señor, pero del pueblo de Israel, 12,000 de cada uno, que serán primicias también, así como nosotros. Y después vemos a los 2 testigos también, que ellos también son llevados, arrebatados, después que mueren, que el anticristo, el clon los mata y los pone en la plaza allá en Israel. Vemos a esos 2 también que son salvos por el Señor. Estamos viendo diferentes salvos que Dios salva aquí. Entonces vamos a seguir en el siguiente video. Vamos a ir con las primicias de Cristo. Ya resucitó y creo que ya no hay explicación para explicarle. Hoy vamos a ir en el siguiente video que vengamos, vamos a tocar a los primogénitos, a los que los vamos a ir en el arrebatamiento. Vamos a ver eso, y es un video un poquito largo, pero vamos a tener conocimiento. Bendiciones a todos, espero que comparte y esté pendiente de la enseñanza sobre nosotros los primogénitos, los que vamos a ser raptados en el tiempo que Él venga por nosotros. Por eso le recomiendo que esté pendiente y vamos a aprender sobre esto para que usted esté con las vasijas llenas de aceite. Bendiciones a todos, chao.